Hola de nuevo, en este video de macro vamos a ver el modelo de Solow, pero con esta vez crecimiento de la población y también progreso tecnológico, o sea, evolución de la tecnología o productividad que hemos dicho. Ok, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos empezado hablando diciendo que la producción es una función de capital, factor trabajo, que ahora se llama N, y tecnología o nivel del progreso tecnológico, y hasta ahora hemos visto una situación en la cual en realidad había solo capital y trabajo, no había el factor A. Y además hemos dicho hasta ahora que el factor trabajo, la población o número de trabajadores, que es la misma cosa para nosotros, estaba fijo. ¿Ok? Entonces, hasta ahora nosotros hemos utilizado una función de este tipo y, para ser más preciso aún, las variables agregadas dependen del tiempo, el capital agregado y la producción, pero L número, perdón, ahora cambio notación, la L o N, vamos cambiando, N se consideraba como fijo, o sea, nos estamos olvidando que en realidad la población crece y aquí básicamente le acuerdo que para nosotros población o eh, trabajadores es exactamente la misma cosa, que no hay diferencia. Ok, entonces nuestro objetivo aquí es introducir el nivel de progreso tecnológico, que además va a ser una dependiente del tiempo, y además vamos a introducir el hecho que el número de los trabajadores, la población, eh, también evoluciona con el tiempo. ¿Ok? Entonces esto es lo que tenemos que hacer. El modelo va a ser exactamente el mismo, ¿ok? Entonces el esfuerzo se concentra solo al principio, básicamente para definir la variable que no será más a este momento el capital per cápita, sino que será otra variable, pero una vez que definimos la dinámica de esta otra variable, el modelo va a ser exactamente el mismo. Ahora, en términos de cómo introducir este progreso tecnológico, en realidad hay varias interpretaciones, ¿verdad? Podría ser en esta manera, que entra multiplicando el factor trabajo, podría ser de esta manera, que multiplica el factor capital, o también podría entrar de esta manera, o sea, lo que se llama en este caso productividad total de los factores. Esta interpretación es un poco la que se escucha cuando se entiende, se escucha el debate. Los robots van a hacer el trabajo redundante, ¿verdad? Entonces esto básicamente le está diciendo, yo puedo producir lo mismo, o porque necesito, porque voy a usar, por ejemplo, menos gente, eh, o sea, perdón, si ustedes miran esta función, yo puedo empezar a considerar que la tecnología aumenta este caso la productividad del trabajo. Esto significa que si quiero producir lo mismo y por un mismo Y, si A va mejorando, si la productividad, si la tecnología mejora, bueno, voy a necesitar menos gente. Esta es la interpretación un poco, entre comillas, negativa, ¿no? Del decir, nos vamos a quedar todos sin trabajo, lo van a hacer los robots y cómo vamos a... qué ingreso vamos a tener nosotros humanos, ¿ok? Se puede interpretar de otra manera el capital, la tecnología, como aquí en este momento, en este caso, aumentando como en este otro caso la productividad total de los factores. Ahora nosotros nos vamos a concentrar sobre este tipo de tecnología por varias razones. La más importante es porque esto nos permite hablar de un sendero, de una senda de crecimiento equilibrado, o sea, una senda en la cual se puede hablar del concepto de estado estacionario, ¿ok? Pero para que sepan, hay otras y diferentes interpretaciones. Entonces, puesto que A evoluciona y N
que el número de los trabajadores también cambia, tenemos que definir estas tasas. Entonces vamos a definir como... yo tengo un problema de notación porque lo voy mezclando, así que le voy a corregir estas slides, ¿ok? Entonces para que sea siempre n y no alguna vez n, alguna vez l, ¿ok? Entonces esta es la tasa de crecimiento de la población o factor trabajo, y GDA es la tasa de crecimiento de la tecnología. Entonces, todo lo que tenemos que hacer ahora es definir cuál es nuestra variable de interés. No va a ser más el capital per cápita, lo vamos a definir como variable de interés lo que es el capital en términos, se dice, de trabajo efectivo. Ahora, partimos siempre de la misma dinámica del capital agregado. La variación del capital es dada por la inversión menos la depreciación. Solo que ahora el capital en términos de trabajo efectivo se define como K agregado dividido por A y dividido por A que multiplica el factor trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, antes de subirla, le voy a corregir las slides que sean todas con la misma notación. Entonces, ¿qué notación elegimos? L o N. Déjenme ver cuál es que tenemos más. Aquí, L. Fue solo al principio que había un problema con el N. Lo llamé N. Entonces, esto lo vamos a llamar L. Este es el factor trabajo o población. Ya, entonces, la variable de interés ahora, mientras antes habíamos definido K minúsculo y toda la variable minúscula como la variable agregada dividido por un cierto nivel de la población que era considerado constante, esto era antes. Ahora vamos a considerar variables en términos de trabajo efectivo. Cualquier variable, entonces en este caso ahora K chico, K minúsculo, será el capital agregado dividido el trabajo efectivo. ¿Por qué se llama efectivo? En el sentido que no solamente el factor trabajo L, sino que el factor trabajo multiplicado por A, porque la productividad, ¿verdad? Hemos dicho que nuestra nueva función de producción, ¿ok? Entonces, nuestra función de producción ahora es una función de producción que depende del capital, de la productividad o tecnología, que entra multiplicando el factor trabajo. Entonces, esta es ahora nuestra función de producción. Esto que ven aquí arriba era todo lo que hemos visto en el video anterior, ¿ok? Justo para que sea absolutamente claro. La variable, cualquier variable dividida por, o sea, en términos de AL, se define como variable en términos de trabajo efectivo. ¿Ok? Entonces tenemos que definir esta variable. La dinámica la vamos a tener que definir en términos de K minúscula, donde K minúscula es capital en términos de trabajo efectivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Le reescribo para que lo que tengamos enfrente. La dinámica del capital agregada, como decía, es la que hemos ya visto y que ahora ustedes conocen. Si yo quiero pasar a expresar las cosas en términos de trabajo efectivo y, miren, lo reescribo para de nuevo que sea claro, la inversión es igual al ahorro y el ahorro es simplemente una proporción de la producción total. Entonces esta es nuestra ecuación de la dinámica. Las variables que nos interesan son entonces variables divididas por AL. Pero miren, ¿cuál es el problema? Si yo ahora hago esto, dividido por ATLT igual a S por, aquí lo voy a escribir de nuevo, función de capital y trabajo efectivo, ¿ok? Dividido por ATLT menos delta por K ATLT. Ahora,
esta variable la podemos efectivamente reconocer como nuestra variable que nos interesa. Esto es el K minúsculo, el capital en términos de trabajo efectivo. Entonces esto ya lo podemos escribir como el K minúsculo. Esto también reconocemos que va a ser como la misma concepto que habíamos visto antes, S, puesto que los rendimientos de escala son constantes, esto lo podemos escribir así. 1, ¿verdad? Y entonces esto es S por lo que hemos definido F de nuevo, la variable que nos interesa, capital en términos de trabajo efectivo. Entonces aquí vamos bien. Lo que nos crea un poco de complicaciones aquí es la primera variable. Entonces esto aquí estamos con el igual. El problema es esta variable, ¿verdad? Porque esta no es el K dot, un K minúsculo dot, ¿ok? Porque ¿quién es? Entonces yo aquí busco la evolución del capital en términos de trabajo efectivo, pero esta variable K dot dividido a TLT no es el K chico dot. ¿Por qué no lo es? Porque si yo voy a definir la variable K minúscula dot, ¿ok? Es como cambia en el tiempo la variable capital en términos de trabajo efectivo. Y la variable capital en términos de trabajo efectivo es el K mayúsculo, K agregado, dividido por AL. Esta es la expresión K dot, chico. ¿Ok? La definición es cómo cambia la variable K minúsculo en el tiempo. Ahora, K dot. Esta es la derivada de una derivada con respecto al tiempo de qué? De un cociente, donde las variables que dependen del tiempo están al numerador y al denominador. Entonces tenemos que hacer la derivada de un cociente, que es derivada del numerador, K dot mayúsculo, por denominador no derivado, menos numerador por derivada de lo que está al denominador, que es un producto. Entonces, entre paréntesis, cuadra, aquí tiene la derivada de este producto, todo dividido por lo que está al denominador al cuadrado. Ok, entonces, si veo los términos y los simplifico, aquí me queda K dot mayúsculo dividido a TLT, menos el K dividido a TLT y después lo que está en la paréntesis cuadra dividido por otra vez ATLT, ok, estoy descomponiendo el cuadrado, y como ven AT dot L dividido ATLT, el LT se simplifica y le queda esta expresión más esta otra. ¿Qué reconocemos? A dot dividido A es la tasa de crecimiento del progreso tecnológico, entonces esto es nuestro GDA. L dot dividido L es la tasa de crecimiento del factor trabajo, GDL. K mayúsculo dividido A por LT es nuestro capital en términos de trabajo efectivo. Y aquí yo encuentro la expresión que tenía escrita antes. ¿Quién es esta? Lo que tienen aquí. Es la misma expresión que teníamos en la dinámica del capital agregado, ¿okay? Lo que tenían, perdón, se lo reescribo, lo que habíamos obtenido simplemente de escribir la dinámica del capital agregado y dividir todo por, dividiendo todo por ATLT, ¿ok? Entonces, esto menos delta KT dividido T, si divido todo por el trabajo efectivo, aquí me queda K dot dividido a T LT, que es exactamente esta expresión que tengo aquí. ¿Ok? Esta y esta son la misma. Entonces, ¿yo qué puedo deducir? Más que escribir esta expresión, lo que está en el rectángulo, voy a sustituir lo que encontré de esta expresión. Entonces, K mayúsculo dot dividido a TLT no es nada más que K minúsculo dot más K minúsculo que multiplica GDA más GDL.
Ok, entonces retomo esta expresión que tenía aquí, ok, y voy a sustituir en esta parte lo que acabamos de descubrir, decimos, de no descubrir, obtener, ok. Entonces, en este caso, lo reescribimos, tenemos esta es la cuestión, la cosa a la cual habíamos llegado de antes, ok. Entonces, en vez de esto, escribo lo que acabamos de encontrar. Cadot chico más, ok, perdón, que multiplica GDA más GDL. Todo esto es igual a S de F de K chico. Entonces acuérdense siempre quién es K chico. K minúsculo aquí es K dividido a L. Este es el mayúsculo. Okay, entonces, ojo, acordémonos de esto. Y a este momento voy a poder escribir entonces K dot chico es igual a S por la función de producción en términos del capital por trabajo efectivo, y aquí tendré delta más GDA más GDL, porque aquí hay un K que multiplica K chico. ¿Se dan cuenta? Es exactamente la forma, la ecuación de dinámica del capital que teníamos de antes. Antes este K minúsculo era el capital per cápita o per trabajador, ahora es un capital en términos de trabajo efectivo. La única diferencia está aquí, está que ahora la pendiente no es simplemente delta, sino que es delta más GDA más GDL. Pero si yo quiero representar esto en términos gráfico y después resolver el equilibrio, ¿qué significa? La metodología, el razonamiento es exactamente lo mismo concepto. Entonces, estado estacionario significa encontrar el capital en términos de trabajo efectivo de estado estacionario, lo obtengo cuando K dot es igual a 0. O sea, como lo obtengo, tengo que igualar estas dos expresiones. Esto será igual a delta más GDA más GDL por K de estado estacionario. Entonces, yendo a representar esto gráficamente, la única diferencia con respecto a antes, entonces aquí tendré el K chico, que es igual de nuevo, nunca está de más. ¿Y por qué nunca está de más? Porque ahora es importante. Entonces, esta es la depreciación total, pero aquí ahora tienen esta pendiente. Después tenemos la producción total, F de K minúsculo, y después tenemos el ahorro, S por F K minúsculo. Estado estacionario es cuando el ahorro total es igual a la depreciación total. Esto nos da el K de estado estacionario y la producción. Lo que cambia completamente ahora aquí es la interpretación. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy en estado estacionario, quien es constante es un K chico, ¿ok? Y este K chico, acuérdense siempre, es un K mayúsculo dividido por A y L. Pero A crece constantemente. ¿A qué tasa? A la tasa GDA. La población crece constantemente. ¿A la qué tasa? A la tasa GDL. ¿Ok? Entonces, si al denominador tienen algo que crece constantemente, para que el cociente quede estable, intuitivamente, ustedes entienden que el numerador también tiene que crecer, y tiene que crecer a la misma tasa que lo que está al denominador, para que creciendo a la misma velocidad, decimos la misma tasa,
el numerador y el denominador, el cociente queda constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la tasa de crecimiento de AL? Entonces, la misma cosa, si yo le pregunto la tasa de crecimiento de AL, le estoy diciendo cómo AL, A multiplicado L, evoluciona en el tiempo. De nuevo, un producto es A dot por L más A por L dot. Esta es la variación con respecto al tiempo. Si yo quiero la tasa de crecimiento, necesito la derivada con respecto al tiempo dividido por... entonces, déjenme escribir así porque si no, no tengo espacio. ¿Okay? Si yo busco una tasa de crecimiento como la que están aquí, la tasa de crecimiento es como cambia la variable dividido por la variable misma. ¿Okay? Entonces, lo que yo busco es ATLT dot, el dot se refiere a todo, dividido por ATLT. Entonces, la derivada de lo que está aquí al numerador, la derivada de un producto, es lo que le olvidé, o no escribo más el t para tener un poco más de espacio y demorarme menos. Entonces, todo esto dividido por AL, y se dan cuenta entonces que esto me queda A dot A más L dot L. La tasa de crecimiento de un producto de A por L es simplemente la suma de la tasa de crecimiento. O sea, yo sé que lo que está al denominador crece a la tasa G de A más G de L. Entonces yo deduzco, o sea, sí o sí, para que el cociente quede constante en el tiempo, lo que está al numerador tiene que crecer a la misma tasa. Entonces yo deduzco que este modelo me está diciendo el capital en términos de trabajo efectivo, o sea, K minúsculo en el punto, en estado estacionario es constante, pero la variable es agregada, o sea, el capital agregado, K dot, crece ¿a qué tasa? A la tasa G de A más G de L. Entonces yo sé que K dot dividido K, o sea, la tasa de crecimiento del capital agregado es G de A más G de L. Yo sé que la variable población crece hasta a la tasa, esto como un dato, a la tecnología crece a G de A. Todas las variables agregadas, entonces el capital total, como también la producción total, esto lo voy a dejar por un ejercicio. Esto también crece a qué tasa, a la tasa G de A más G de L. Esto es un modelo de crecimiento un poquito más serio en el sentido, o sea, una interpretación un poco más en línea, porque esto me está diciendo que no solamente en la transición, no solamente si yo parto a la izquierda o a la derecha del capital de estado estacionario, del capital por trabajo efectivo de estado estacionario, aunque me encuentre aquí, hay crecimiento y variación, o sea, crecimiento de las variables agregadas. Lo que no cambia es este cociente. O sea, lo que no cambia es Y minúscula, que es Y mayúsculo dividido por AL. Pero el producto, el PIB total, sí crece a la tasa G de A más G de L. Entonces, también otra pregunta para ustedes. El PIB per cápita, que es la variable a la cual normalmente nos interesamos para decir cómo vamos, crecemos, no crecemos, cómo le está yendo al país, etc. En estado estacionario, esta variable, ¿qué le pasa? Yo sé que la variable al numerador crece a una cierta tasa, que está escrito aquí. Yo sé que la variable al denominador crece también. ¿A qué tasa? A la tasa de crecimiento del trabajo o población. Ok, entonces L aquí crece a la tasa G de L. Y la producción total, el PIB total aquí también crece. ¿A qué tasa? A la tasa G de A más G de L. Entonces, esta variable, que es el cociente, ¿a qué tasa crece o no crece? ¿Está constante? No lo sé. Se lo dejo para pensarlo. Estará seguramente en un ejercicio. ¿Ok? Ya. Como ven, no es muy diferente en términos de cómo funciona el modelo, pero la interpretación sí es bien diferente.
En términos de la diferencia entre el capital, siempre esto es capital en términos de trabajo efectivo. Entonces, esto es el nivel de estado estacionario, cuando el ahorro es igual a la depreciación total, donde depreciación en este momento es dada por delta más que dn más que da por el capital por K minúsculo. La diferencia entre estos dos puntos, ¿cuáles son? Esta, el nivel de capital de estado estacionario y la producción de estado estacionario, mientras yo busco cuál es la producción o el nivel de capital, perdón, y entonces la producción de regla dorada, la que me maximiza el consumo, es cuando la pendiente, la derivada primera de la función de producción, que gráficamente está la pendiente de la tangente de esta curva roja, es igual a la pendiente de la recta que aquí me da la depreciación total. ¿Okay? Entonces, en este caso también, de nuevo, el capital que maximiza el consumo, el capital en términos de trabajo efectivo que maximiza el consumo, inferior al nivel de equilibrio. Ok, esta es la interpretación que le estaba diciendo. Entonces, el K minúsculo está fijo, las variables van creciendo y esta tabla es lo que le decía, en realidad tiene la respuesta a mi pregunta. ¿Ok? La última cosa que yo le quería mostrar, más que ver en detalle esto de la tasa de ahorro, el concepto de convergencia, porque esto sí es importante, sobre todo de nuevo en términos de debate público, donde vamos, a qué queremos acercarnos. ¿Okay? Entonces, era en la lámina anteriores, perdón que voy saltando. Ok. El gráfico, cualquier sea la interpretación, entonces ahora ven que básicamente podemos, según lo que tienen escrito aquí, si este capital, quién es este K minúsculo, si es capital per cápita o capital por trabajo efectivo, serán las dos versiones diferentes del modelo, pero la interpretación de los gráficos, una vez que decidimos quién es este K minúsculo, es la misma, ¿verdad? En este caso, por como lo estoy escribiendo, esto reconocen que el gráfico del modelo de la versión más simple. Pero lo que me interesa más bien son estos gráficos que vienen después. Entonces, ¿el concepto cuál es? Si yo le quiero comparar, por ejemplo, dos países, un país rico y un país pobre, ¿cómo se consideran en este caso rico y pobre? Un rico tiene mayor nivel de capital y entonces mayor nivel de producción, un país pobre tendrá menores niveles. Este modelo de Solow me dice que si, imagínense que yo le estoy comparando dos países, el país A y el país B. B es pobre, A es rico y está en su estado estacionario. B debería observar un crecimiento, un aumento del capital. En este caso, el modelo simple, entonces simplemente capital per cápita, ¿ok? Hasta llegar básicamente a atrapar o llegar al mismo nivel que el país A, que el país rico. Entonces, este modelo implica que un país rico debería crecer menos, un país pobre debería crecer más, de manera que se cierre, que todos converjan al nivel de capital de estado estacionario. Entonces, si esta predicción es correcta, yo en los datos debería observar una correlación negativa, aquí que le muestra GDP per person, entonces esto es Y per cápita, y esta es la tasa de crecimiento. Si observo una correlación negativa, como le muestra esta nube de puntos, me dice, cuando un país es rico, crece a una tasa más baja, crece menos, que cuando un país parte pobre. ¿Por qué? Porque cuando un país parte pobre está partiendo como lejos del punto de estado estacionario y entonces aquí se acerca y está creciendo más. Cuando yo llego aquí, esto lo van a ver también en un ejercicio, la tasa de crecimiento es mayor, positiva mayor, más lejos estoy del capital de estado estacionario. A lo límite, llegando aquí, en K estrella, la tasa de crecimiento va a tener que ser cero, ¿verdad? Yo estoy en un punto, estoy estable, no me muevo más. Entonces, si no me muevo, la tasa de crecimiento, la variación, tasa de crecimiento es cero. Ok, entonces si yo miro este gráfico diría, no está mala la predicción, efectivamente parece haber una correlación negativa, esto parece estar en línea con lo que dice Solow, aunque sea un modelo muy simple.
Esto le muestra, por supuesto, esto depende, le está mostrando el GDP per person en 1960 y la tasa de crecimiento entre el 60 y 2000, en la década pasada, 2011. Ok, este en realidad vale, pero parcialmente, porque miren, el mismo paper, el mismo estudio, una nube de puntos cuando consideramos no solamente los países del gráfico anterior, donde están quién, los países europeos, Japón, Estados Unidos, Canadá, ¿ok? Entonces aquí también tenemos Turquía, ¿ok? Europa alargada. Esto es todo el mundo. Tenemos los países de América Latina, Brasil, Paraguay, tenemos África, tenemos... aquí está Chile, ¿ok? Esto que me dice, si yo miro bueno, sin hacer una regresión formal, pero esta es una nube de puntos, me dice que no veo más la relación. La veo cuando yo me concentro sobre este grupo de países. Okay, este grupo. Estos son países homogéneos dentro de todo, o sea, la que hoy se llaman economía desarrollada, claro que al principio se dan cuenta en 1960, o sea, Japón estaba muy lejos de lo que era lo estándar de Estados Unidos, por ejemplo, o países nórdicos. Entonces, efectivamente, en términos de lo que pasó con Japón, hubo una convergencia, o sea, Japón se acercó mucho más porque creció mucho más rápido, que Japón creció al 4.5% en esta década, Estados Unidos al 2%. ¿Okay? Entonces esto hizo que Japón pudiera acercarse mucho a lo que es el GDP per person de Estados Unidos, ¿okay? Para tener una referencia. Pero esto no pasó por todas partes, pasó en un cierto grupo de países que, repito, podemos considerar más bien homogéneo en términos de algunas características, serán institucionales, serán geográfico-institucional, que decimos. Entonces, ¿cuál es el problema en términos de interpretación? Es que solo está mal o está bien. Lo que está más... la interpretación de esto es si los países están entre comillas homogéneo o parecido, es algo que yo podría representar, diciendo que, por ejemplo, en términos de mi modelito, que aquí entonces será decimoslo aquí más el K dividido a E a L, ¿ok? Entonces esto, delta más GDA más GDL, y esto era nuestro ahorro. Entonces, definir países para los cuales la convergencia funciona, es decir, si los países tienen características similares en términos de progreso tecnológico, de población, de tasa de ahorro, efectivamente, como el grupo de países que le mostré al principio, que entonces este es el nivel de capital de término de trabajo efectivo de estado estacionario, podríamos interpretar K0 el nivel del capital per cápita, de capital per trabajo de efectivo de Japón en el 60, mientras que, por ejemplo, en el 60, por ejemplo, podríamos decir esto es Japón y esto es US. Entonces, se acercan, o sea, parte más pobre Japón, pero crece más rápido, por lo cual cierra este gap y podemos interpretar que llegarán todo a un cierto capital de estado estacionario, por lo cual el concepto de convergencia aquí funciona. Pero si yo quiero comparar el capital de Estados Unidos con lo del Mali, probablemente la tasa de crecimiento de la población no tiene nada que ver, mucho más alta en Mali, el ahorro no tiene nada que ver, el progreso tecnológico no tiene nada que ver, por lo cual yo podría decir que, por ejemplo, el delta más GDA más GDL, decimos lo escribo así, para el Mali, es esto. Entonces, ¿cuál es el nivel de capital de estado estacionario con esta característica institucionales? Decimos que tienen hasta que comparten el mismo S y la misma función de producción, lo que tampoco es una buena hipótesis.
Bueno, me dirá que el nivel de capital de estas nunca van a converger al mismo nivel, porque simplemente las características estructurales son diferentes, ¿ok? Y aquí le estoy dando solo este ejemplo. Podría ser que por perfectamente otro S y otra función de producción, por ejemplo. Entonces, no es que estos gráficos me digan que el modelo de solo está bien o está mal. Se habla de convergencia condicional para hacer referencia a que sí hay convergencia. O sea, es verdad que si yo parto con un nivel, soy más pobre y parto con un nivel de capital más bajo, por ejemplo Japón, voy a crecer más, pero bajo la hipótesis que estoy compartiendo con el otro país de referencia características estructurales, culturales, geográficas, que sé yo, parecidas. Mientras que la convergencia absoluta significa, entonces la convergencia existe condicionalmente a tener estas características similares. Absoluta, convergencia, no la vemos en los datos, porque, no porque el modelo de solo esté mal, simplemente porque hay que considerar la característica diferente que aquí podemos representar solo con estos pocos parámetros, S, delta GDA, GDL y la forma de la forma funcional. Ok, esto era todo lo que yo le quería mostrar en términos del modelo de solo. Cierro aquí. Dudas, preguntas para la sesión, para la última clase. Saludos.